Muy buenos días. Damos gracias a Dios por esta mañana. Les damos la bienvenida a este servicio aquí en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía. Y vamos a comenzar nuestro servicio de adoración al Señor, buscando en la palabra de Dios, allí en Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 a 5. Primera a los Tesalonicenses 4. Vamos a leer hasta el versículo 8, del 1 al 8. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 a 8. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra, bendícela, dirígenos y guíanos, obra en nuestras vidas, Señor. Necesitamos que tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento y obre en nuestras vidas para nosotros así agradarte, hacer tu voluntad, andar como es digno de un hijo tuyo. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro hermano Misael pues pasará a tener la dirección musical. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a cantar el himno 91, Señor, ¿quién entrarás? Vanidoso y sabe amar, el limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mis manos son limpias, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mis manos son limpias, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar.
me has limpiado, me has perdonado. Tu Espíritu Santo me llena de amor, pues tú me has limpiado, me has perdonado. Tu Espíritu Santo me llena de amor. Vamos a cantar el himno 412. Hoy yo quiero andar con Cristo. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar en él en pos. Consagrada es mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi dulce esperanza, gozar vida eterna acción. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Por último vamos a cantar el himno 416. Cristo fiel, te quiero ser. Cristo fiel, te quiero ser. Dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar sin vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, solo con Él. Paz y gozo yo tendré, al serle fiel, al serle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame
En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Ahora pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Amén, amén. Realmente estos himnos nos hablan, nos dicen de la imposibilidad del hombre entrar a Dios, acercarse a Dios. Y la pregunta, la interrogante, Señor, ¿y quién entrará? Cuando ese himno, cuando se hace la pregunta, Señor, ¿quién entrará? Está preguntando, Señor, ¿quién entrará? Porque yo no puedo. Yo no puedo. Yo reconozco que no puedo entrar a tu santuario. Pero ¿qué debo hacer? ¿Cómo? ¿Qué es necesario hacer? Y el otro himno que nos habla acerca de cuando andando con el Señor, yo quiero andar con Cristo. Es el deseo de agradar al Señor, de vivir para el Señor, de conducirse como le agrada a Dios. Y luego dice, vemos que dice Cristo fiel, yo te quiero ser fiel. Es un deseo. Y nosotros vemos que después que el Señor nos ha salvado, por la fe en Jesucristo, al poner nuestra fe en Jesucristo, arrepentirnos, convertirnos de nuestros pecados, y Él darnos la vida eterna, Dios hacernos sus hijos, como dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad, el ser hechos hijos de Dios, y Dios nos ha hecho sus hijos. Ahora tenemos vida eterna. Ahora el Señor nos ha santificado, nos ha separado para Él, para el servicio a Él. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Con todo lo que Dios ha hecho para mí, ¿cómo puedo yo agradarle? No puedo pagarle. No puedo corresponderle económicamente ni por más sacrificios que haga, pero ¿cómo puedo agradar al Señor? ¿Cómo debo vivir para agradar al Señor? Y el apóstol Pablo, aquí le escribe a los hermanos en Tesalónica y en capítulo 4, él le está diciendo de los versículos 1 a 12, le dice 3 maneras de el vivir que le agrada a Dios. La primera manera es vivir en santidad. Luego, vivir en amor fraternal, en amor unos con otros. Eso le agrada a Dios. Y en tercer lugar, vivir honradamente. Eso es en estos versículos, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 12. En esta mañana solamente vamos a ver versículo 1 a 5. Ahora, los versículos anteriores, el versículo, vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11, porque él está hablando aquí el contexto de estos versículos de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 a 12. El contexto está allí en el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11 hasta el versículo 13, el cual vamos a leer para que tengamos la idea de
¿por qué el apóstol Pablo está escribiendo, diciéndole esto aquí en el capítulo 4? Dice así el versículo 11 del capítulo 3 de primera a los tesalonicenses. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oremos. Señor, gracias por esta bendita palabra tuya. Gracias. Te rogamos, Señor, que tú ahora nos enseñes, que tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento y que nos enseñe cómo agradarte a ti, Padre. Tu Hijo Jesucristo, todo el tiempo, su propósito era agradarte a ti, obedeciéndote, haciendo tu voluntad. Señor, te rogamos que ahora podamos entender, pero con el propósito de aplicar a nuestras vidas, de obedecer, de realmente vivir, conducirnos, andar, agradándote a ti. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, según en capítulo 4, versículo 1 de 1 Tesalonicenses, dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y la primera parte dice, por lo demás, hermanos. Por lo demás está hablando de los versículos que leímos anteriormente, del 11 al 13 del capítulo 3. El apóstol Pablo pide que el Señor haga crecer y andar en amor unos para con otros y para con todos a los hermanos en Tesalónica. Y no solamente eso, él le pide al Señor que afirme sus corazones, que los afirme de tal manera que estén irreprensibles en santidad delante de Dios cuando el Señor Jesucristo regrese, en la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea, que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. ¿Pero cómo? Dice, con un corazón irreprensible en santidad. Entonces, por lo tanto, en esta mañana vamos a ver el título, Vivir en santidad agrada a Dios, pues es su voluntad. Es su voluntad. Hermanos, para que en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo estén afirmados sus corazones irreprensibles en santidad, el versículo 1 de 1 Tesalonicenses 4 nos dice que vivamos agradando a Dios. Que vivamos agradando a Dios. Entonces, ahora el apóstol Pablo dice, yo se los ruego que ustedes vivan agradando a Dios. Por eso dice, y os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Primero, se lo rogamos y exhortamos en el Señor, que vivan agradando a Dios. Y dice, vemos que nosotros cuando habla de les rogamos, por ejemplo, dice en Filemón 1, versículos 9 y 10, que no vamos a buscar, pero dice que les roguemos por amor. Pablo dice a Filemón, yo te ruego por amor. Y dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy. Y él ruega por Filemón, por Onésimo. Onésimo, que había sido un siervo de él y se había ido, se había escapado. Y la palabra Onésimo significa útil. Pero en ese momento a Filemón, Onésimo fue inútil. Se escapó. Y el asunto es que ahora él se convirtió en la cárcel y Pablo le está diciendo, Filemón, yo sé que es tu siervo.
Yo sé que te hizo algo. Yo sé que se fue, se escapó. Pero yo te ruego, por amor, recíbelo. Recíbelo ya no como un esclavo, recíbelo como un hermano en Cristo, porque se convirtió aquí conmigo. Y Él me es útil a mí, aunque su nombre sea, aunque no fue útil a ti, pero ahora me es útil pero yo quiero que Él te siga siendo útil a ti como para la gloria de Dios. Entonces, Él le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, te ruego. El apóstol Pablo rogaba para que los creyentes anduvieran en el camino del Señor. El apóstol Pablo dice, le rogaba por la mansedumbre y ternura de Cristo. A los hermanos en Corintios le dijo, yo les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo les ruego. Y aquí nosotros vemos, también el Señor dice en Romanos 12:1, hermanos, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces el apóstol Pablo le está rogando y le está pidiendo a ellos y exhortándoles. Yo les exhorto, les exhortamos a ustedes, les suplicamos a ustedes, les rogamos que soporten la palabra que ustedes han recibido. Soporten, vivan, aguanten y apliquen a su vida, obedezcan esa palabra que le hemos dado. Y vemos que también, vamos a ver lo que nos dice en 2 Corintios 6:1. Estamos viendo que el apóstol Pablo no solamente está ahora rogando a los hermanos en Tesalónica. Él había rogaba a cada hermano, rogó a Filemón, rogaba a los corintios, rogaba a los efesios, rogaba a filipenses. Estaba rogando a cada uno de ellos para que ellos anduvieran en el camino del Señor, vivieran en el camino del Señor. 2 Corintios 6:1 dice así. 2 Corintios capítulo 6 versículo 1 dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No reciban en vano la gracia de Dios, aprovechenla, acéptenla. Y la gracia de Dios para salvación, le dice a los incrédulos, miren, no, esa palabra que ha llegado, recíbanla, acéptenla. Acepten porque es el propósito de Dios. Dios no quiere que ningún alma perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvarle, por eso entregó a su Hijo Jesucristo. Esa gracia de Dios, ese don inmerecido, ese favor inmerecido, recíbanlo, que no lo reciban en vano. Como aquel terreno donde cayó que era como entre piedras, y el terreno que en el camino, la semilla, la palabra de Dios que cayó en el camino, y lo que llegó a la mente, lo que oyeron, de una vez se fue. Dice, no reciban la palabra de Dios, que no sea en vano la gracia de Dios, de lo que Dios nos está mandando. Dios dice, nos está diciendo ahora que nosotros no recibamos en vano la exhortación, el ruego del apóstol Pablo a cómo nosotros debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos delante de Dios. Y él dice, ¿son deseos? Ahora la pregunta es, ¿son deseos del apóstol Pablo? ¿Son personales o es algo arbitrario de Pablo? Él dice aquí, os ruego en el Señor Jesús. Rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, por medio del Señor, del nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses, 1 Timoteo, Tesalonicenses no, Timoteo capítulo 6, versículos 13 y 14. Primera Timoteo capítulo 6, 13 y 14. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Te mando delante de Dios
como testigo, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo está mandando, rogando y exhortando a los hermanos es en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, hasta que Cristo venga. O sea, él está diciendo, lo que yo le voy a decir, cómo deben ustedes vivir, cómo deben de conducirse delante de Dios. No es un asunto de conducirse hoy, mañana. No, toda la vida hasta que Cristo regrese o muramos. Entonces, es para toda la vida que nosotros debemos de considerar de esto que nos está mandando el apóstol Pablo. Dice él, así lo aprendieron. ¿Por qué el apóstol Pablo está rogando a los hermanos que agraden a Dios, que vivan agradando a Dios? Bueno, porque eso es lo que Dios le ha mandado desde el principio. Y eso es lo que el apóstol Pablo y los demás apóstoles le enseñaron a los hermanos. Y eso es lo que ellos habían oído por la palabra de Dios. Habían sido enseñados de cómo debían de vivir, cómo debían de conducirse. Y en toda la palabra de Dios vemos que aparece cómo agradar a Dios, cómo es digno de la vocación con que fuimos llamados, cómo es digno de hijos de Dios. Dios, el Señor está hablando en cada momento a través del apóstol Pablo, y por eso que de la manera que aprendisteis de nosotros. Si el apóstol Pablo está diciendo la manera que aprendiste, significa que el apóstol Pablo les enseñó. Y los demás hermanos le enseñaron, los apóstoles le enseñaron cómo debían conducirse. Eso nos enseña a nosotros también que tenemos que enseñar a los demás cómo deben conducirse. Pero el apóstol Pablo, pero ustedes me han visto a mí. Sed imitadores de mí como yo, de Cristo. O sea, no sé, usted debe conducirse así y yo. Andando de mi cuenta. No, yo tengo que ser un ejemplo. Primero viviendo, mostrando mi testimonio, mi andar. Si mi andar es agradable a Dios, tengo que mostrarlo. Y entonces exhortar y animar a otros a que anden también agradando a Dios. Pero primero soy yo. Y en este momento, el apóstol Pablo está hablando a los hermanos en Tesalónica, pero yo lo estoy leyendo y me está hablando a mí. Es a mí que me está diciendo, es a usted que le está diciendo. Ya se lo dijo a los hermanos en Tesalónica, pero es aplicable a nosotros. Pablo no solamente fue, la palabra de Dios no solamente fue para ellos, es para nosotros. Y el apóstol Pablo dijo, yo no he renegado de dar todo el consejo de Dios para todos nosotros. Entonces, nosotros vemos que Pablo decía a los hermanos que no había rehuido anunciarle todo el consejo de Dios. Y vamos a ver qué nos dice Filipenses 1:27. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos? Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1:27. Dice así, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a estos hermanos que deben de comportarse como es digno de Cristo, que nosotros debemos de comportarnos como es digno de Cristo. Y en este caso dice así, para que estemos firmes, ya sea que Pablo se fuera o no, ya sea que el que nos enseña la palabra esté o no, nosotros estemos firmes porque andamos como es digno de Cristo, como es digno de Cristo. Segunda a los Corintios 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, andad en Él. Vivan agradando a Dios, dice el apóstol Pablo, porque esta es la manera como les conviene vivir.
Ni nosotros tenemos que decirnos, viva agradando a Dios, porque esta es la manera como nos conviene vivir. Esta es la manera como nos conviene vivir agradando a Dios. Vamos a buscar en 1 Tesalonicenses 2:12. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Les encargaban, les decían, anden como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dios nos llamó a su reino y gloria, por lo tanto nosotros tenemos que andar como es digno de Él, porque Él fue que nos llamó, Él fue que nos salvó, Él es que nos ha dado la vida, por lo tanto nos debemos a Él. Y como dice en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Por lo tanto, les conviene vivir ante la realidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo, agradando a Dios. Cuando Él venga, ¿qué estaré haciendo? ¿Desagradándolo? ¿Viviendo como yo quiera? El Señor nos está diciendo aquí que cuando Jesucristo venga, nosotros tenemos que ser hallados agradando al Padre, agradando a Dios en todo. Dice la palabra de Dios, habla en la palabra que los que viven según la carne no agradan a Dios. El que vive según la carne no agrada a Dios. Entonces, si yo estoy viviendo conforme a mi carne, conforme a mis deseos, yo estoy clarito de que yo no estoy agradando a Dios. Señor, ¿te estoy agradando? Si yo veo lo que yo estoy haciendo, me doy cuenta que no. Dios se agrada también de la ayuda mutua, cuando nos ayudamos unos a otros, cuando nos ayudamos en momentos difíciles, en momentos de situaciones difíciles, para la exhortación, la consolación, el ánimo, ayuda económica, ayuda en todas las áreas de la vida. Dios se agrada de eso cuando nos preocupamos por los demás. Dios se agrada, dice el Señor, que si hacemos lo que a Dios le agrada, cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos de Él. Si hacemos lo que a Dios le agrada. Pero nosotros pedimos y pedimos. Sí, y sabemos que no estamos agradando a Dios. Y seguimos pidiendo. Oye, pero tú sabes que tú andas mal delante de Dios. ¿Cómo tú estás pidiendo? Si tú no estás obedeciendo. Mamá, mira que me dé esto, mamá que me dé lo otro. Cuando le mandó a fregar los trastes, no quiso. Cuando le mandó a lavar, no quiso. Cuando a sopear, no quiso. A limpiar el patio, no quiso. A reparar una silla, no quiso. Entonces dice, que yo quiero que me dé esto. Pero tú no agradas. Sí, pero está obligado. Espérate, hay cosas que son, ¿verdad? Pero hay otras que no. Pero el Señor nos dice que si nosotros le agradamos, Él, entonces, todo lo que le pidamos, lo recibiremos. ¿Sabe por qué? Porque si le agradamos, si nos convivimos agradando a Dios, entonces vamos a estar, es porque estamos haciendo lo que a Él le agrada, lo que Él nos manda, y por lo tanto, lo que pidamos va a ser conforme a la voluntad de Dios. No vamos a pedir para nuestros deseos, sino para la gloria de Dios, los propósitos de Dios, cualquier cosa que le pidamos. Podríamos ayudar, predicar, dar al necesitado, orar, pero, dice el Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, y es confiando, sabiendo que Él hará lo que ha decidido hacer y que Él tiene control de todo. Hay que reconocer, entender de que Él puede contestar, tiene el poder. Ahora lo que tenemos que ver es si Él tiene la voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él conforme a su voluntad. Entonces, nosotros vamos a ver lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Colosenses 1, versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Dice,
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra, en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. En todo agrademos a Dios. Vemos entonces que el Señor dice, en todo, y dice, y abundéis más y más. Así abundéis. O sea, que cada día, bueno, ya yo hice todo lo que tenía que hacer. No. Agradando al Señor todo el tiempo. Y abundemos más y más. Él está diciendo, ustedes ya están andando, están agradando a Dios, pero ustedes tienen que seguir más y más, creciendo más y abundando más en agradar a Dios. Por esa razón, mire el capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4:10, dice el 10, 1 Tesalonicenses 4:10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. No es exclusivo para un grupo, no, para todos los hermanos, abundan más y más. Y como dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. 2 Corintios 5:9 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios, a Él. Aunque estemos, dice Pablo, mira, aunque yo no esté ahí, sea agradable al Señor. O yo estoy ahí, sea agradable al Señor. No es porque nos estén mirando, no es porque nos estén observando, no es que en la iglesia seamos agradables a Él o aparentemos ser agradables a Él y en la casa otra cosa. En la casa muy diferente, no, en todo lugar, en todo momento que nosotros seamos agradables a Él. Por lo tanto, seamos agradables a Dios, que le agrademos con nuestra vida, con nuestra manera de actuar, de tratar a los demás, de mostrarles el amor de Cristo con nuestro servicio a Él. Tenemos que agradarle con nuestro servicio, haciéndolo bien para la gloria de Dios, agradándole en todo. En segundo lugar, hermanos, para que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y estén afirmados sus corazones irreprensibles en santidad, les conviene vivir agradando a Dios y viviendo en santidad. Porque la voluntad de Dios es tu santificación, es mi santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y dice el apóstol Pablo, ya ustedes lo conocen eso, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Y ustedes saben las instrucciones que le hemos dado, que Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Y que nosotros sabemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ustedes lo saben, dice el apóstol Pablo, porque ya se lo hemos dicho muchas veces. Y el apóstol y el Señor Jesucristo dijo, cuando salieron a predicar la palabra en la Gran Comisión, en Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, nosotros sabemos que el Señor nos ha mandado. ¿Por qué? Porque Dios ha mandado a la iglesia que enseñe, que discipule, que le enseñe la palabra para que conozcan cómo deben de conducirse, cómo deben de agradar a Dios, cómo deben de andar en santidad. ¿De qué manera? Bueno, el apóstol Pablo entonces también está diciendo en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que conocer la voluntad de Dios, es nuestra santificación. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios por medio de su palabra. Conocemos la voluntad de Dios por medio de su palabra. La voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús es que demos gracias en todo. Esa es una de las voluntades, una de las cosas que Dios nos dice que es su voluntad. También a nosotros debe agradarnos el hacer la voluntad de Dios, como David, que David se agradaba en hacer la voluntad de Dios.
Tenemos que pedirle a Dios, a nuestro Dios, que nos enseñe su voluntad. Enséñame cuál es tu voluntad. Y el Señor dice, ahí está la palabra. Ve a la palabra y te voy a enseñar. Por eso es que dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. O sea que yo puedo cantar bien, decir Señor, puedo hacer muchas cosas, pero eso no es lo bonito que me vea o todas las cosas que yo haga. Si yo no hago la voluntad de Dios, por más que diga Señor, Señor, dice, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a ir a San Juan capítulo 4. Capítulo 4, versículo 34, San Juan. San Juan 4, 34. Dice así San Juan 4, 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando fueron los discípulos y encontraron que estaba con la mujer samaritana, y le llevaron, porque ellos salieron a buscar comida, y lo dejaron ahí en el pozo, con sed. Y entonces le dijeron, mira, aquí está la comida. Y él dice, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre, del que me envió, y que acabe su obra. Y ellos dirán, pues entonces le trajeron comida. No, él le está diciendo, lo más importante en mi vida no es la comida, es hacer la voluntad de mi Padre. Y yo, y tú. ¿Tu prioridad en tu vida es hacer la voluntad de Dios? Mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. A veces estamos trabajando, ¿verdad? Y está la comida ahí, espérate la comida. Y espérate, sí, yo voy a comer ahora, pero estoy casi terminando esto que estoy haciendo porque es interesante, importante lo que estoy haciendo. Y ni más ni hambre tengo. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que tiene que haber en nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios. Que ni hambre nos dé, que nuestra hambre sea hacer, nuestra prioridad sea hacer la voluntad de Dios, como dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nosotros tenemos que procurar conocer la voluntad de Dios. Tenemos que comprobar, asegurarnos de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad? ¿Con quién me casaré? Tiene que estar seguro de cuál es la voluntad de Dios. Ay, pero que ese se ve tan bien. Ay, mira cómo habla. No, es una buena persona, un buen muchacho. No, es un buen hombre. Él se va a convertir. No, después se convierte porque es tan bueno. No caiga en ese gancho. No es la voluntad de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, por más que quiera. Se puede acercar a la muchachita mansito, pero es un lobo vestido de oveja. Después que conquista, ahí saca las garras. Dice, ay, le salieron garras. No, la garra la tenía, la estaba escondida. Entonces nosotros tenemos que saber seguro, asegurarnos de cuál es la voluntad de Dios en ese negocio que vamos a hacer, en eso que vamos a estudiar, en ese viaje que vamos a dar, que me voy para tal lugar y que voy a hacer tal cosa. ¿Es la voluntad de Dios que yo viole la palabra de Dios? ¿Que yo viole la ley? Son cosas que nosotros tenemos que pensar de si es o no la voluntad de Dios. Por lo tanto, oramos que nos haga aptos, que Dios nos haga aptos para hacer su voluntad. Oramos a Él. Él es quien puede hacer lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Él puede hacer en nosotros
para que seamos transformados para hacerlo agradable a Él, delante de Él y del Señor Jesucristo. Por eso le damos gloria por los siglos de los siglos a Jesucristo, como dice en Hebreos 13:21. Le damos gloria a Jesucristo porque Él la hace. Pablo dice, ¿y quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Que podamos vivir el resto del tiempo que tenemos en esta tierra haciendo la voluntad de Dios. Y este texto, aquí la voluntad de Dios, ¿cuál es? Mire, capítulo 4, versículo, 1 Tesalonicenses 4, capítulo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios aquí? Dice, nuestra santificación. Somos santificados con la palabra de verdad por el Espíritu Santo. Y 2 Tesalonicenses 13 dice que desde el principio que Él nos salvó, nos rescató, nos santificó, dice del principio, para salvación, dice mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad. Nos salvó por medio de la santificación por el Espíritu y la fe. Y dice que anteriormente nosotros vivíamos, dice en Efesios 2, que vivíamos haciendo, dice, eso hacían ustedes, andar en concupiscencia, en pecado. Eso hacían ustedes, no andaban en santidad, andaban en fornicación. Eso hacían ustedes antes de que el Señor los salvara. Antes. Y como dice el Señor en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire lo que dice capítulo 5, 1 Tesalonicenses, versículo 23. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él dice el Señor que nos había santificado antes. Cuando nos arrepentimos y convertimos, Él nos separó para Él, nos santificó para Él, para el servicio a Él. Pero ahora Él nos está diciendo, os santifique por completo. O sea, cada día nosotros pecamos, cada día nos ensuciamos, cada día Él tiene que estar limpiándonos y ahí está la santificación progresiva. Tenemos que ir creciendo en santidad cada día más. Y dice que, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea irreprensible para cuando Él venga. Ahora cuando dice nuestro espíritu, nuestro cuerpo, no solamente que yo vista de una manera rescatada y tal vez vista tal cosa o me peine de tal manera para... estoy santificado, yo ando, no, espíritu, alma y cuerpo también. No solamente lo externo, todo comienza desde dentro del corazón, que debemos de ser guardados, irreprensibles para la venida de Cristo. ¿Cómo hemos de poner en práctica, hacer la voluntad de Dios, que es nuestra santificación? Dice que os apartéis de fornicación. ¿Cómo lo hacemos? Primero, andando en el Espíritu Santo tomando control de nosotros y entonces nosotros apartarnos de la fornicación, dejar de hacer lo que hacíamos antes. Y la fornicación consiste en que todo aquello que es desagradable a Dios. Está hablando de cuando una persona tiene también relaciones con otra que no son casados. Dice, ahora, dice el Señor, huid de la fornicación. Dice en 1 Corintios 6, huid de la fornicación, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Huid. En Colosenses 3:5 dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, etc. Haced morir, haga morir, deje. Y dice en Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Honroso sea el matrimonio. Y mire, cuando habla aquí el capítulo 4, 1 Tesalonicenses, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hay versiones que dicen su propio vaso, su propio cuerpo, porque puede ser que una persona no esté casada.
Pero aquí está hablando tanto al casado como al soltero. Guarde, cuide su propio cuerpo. Y para yo poder cuidar mi propio cuerpo, tengo que ser controlado por el Espíritu Santo. Tengo que dejarme que el Espíritu Santo me controle y me dé la fuerza para yo poder entonces apartarme. Entonces está hablando de que cada uno, sea soltero, sea casado, dice que debe de cuidar su cuerpo, someterlo a la voluntad de Dios, someterlo para andar en santidad. El Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Decimos, pero los fornicarios, pero ahí dice también los mentirosos. No es por ser mentiroso, ser fornicario, es porque es pecador y no se quiere arrepentir. Pero si un creyente anda en fornicación, ya es salvo. Pero anda en fornicación, ¿qué está pasando? Él tiene que revisarse. ¿Qué pasó? O yo no soy verdaderamente salvo, pues dice que no volvamos a hacer. Dice, eso hacían ustedes antes. Dice Pablo, pero ahora no. Entonces yo tengo que revisarme. ¿Qué está pasando en mi vida? Por lo tanto, hermanos, para que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y estén afirmados nuestros corazones en santidad, nos conviene vivir agradando a Dios, viviendo en santidad, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por tanto, en tercer lugar, debes sujetarte al control del Espíritu Santo para que sepas tener tu propio cuerpo en santificación y honor. Como dice el versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. No como sino dice, como dice el 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o su propio cuerpo en santidad y honor. En santidad y honor. Y como dice el Señor en Romanos 6:19, vamos a buscarlo. Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, está diciendo, así como anteriormente usted presentaba su cuerpo a la inmundicia, a toda esa cosa, y como anteriormente usted hacía así y llegaba con su chancletica, su zapatico en la mano, porque pasó la noche bailando, y ya llega con los pies desbaratados, o bebiendo, o haciendo estas cosas, así como antes, usted presentaba el cuerpo y usted no tenía problema, al otro día salía, se iba a trabajar, o se iba a estudiar, y ahora, ay no, que ahora tengo esto, no voy para la iglesia. Dice, así como usted lo presentaba a las cosas del mundo, ahora para agradar a Dios, nosotros estemos dispuestos de ir a la iglesia, de estudiar la palabra, de orar. Entonces, el Señor dice, para servir a la justicia y para servir a Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El Señor nos habla, dice que nosotros ahora, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Señor nos dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces tenemos que andar en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, sino como anteriormente lo hacíamos cuando estábamos en el mundo. Por eso dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, como dice en 1 Pedro 4:3. Finalmente busquemos en Hechos 17:30. Hechos 17:30. Hechos 17:30.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces también el Señor manda que ha de arrepentirse. El incrédulo tiene que arrepentirse para salvación. El creyente tiene que arrepentirse para consagración, para andar en santidad. Tenemos que arrepentirnos. Por lo tanto, hermanos, para que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo estemos afirmados, nuestros corazones estén afirmados, irreprensibles en santidad, nos conviene vivir agradando a Dios, viviendo en santidad, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, por lo cual cada uno debe sujetarse al control del Espíritu Santo y así poder tener nuestro propio cuerpo en santificación y honor para la gloria de Dios. Recuerda, vivir en santidad agrada a Dios, pues es su voluntad. Oremos. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias por tu palabra. Oh Señor, te necesitamos, te suplicamos que tú obres en nuestras vidas para que andemos en santidad. Cuántas tentaciones, cuántos malos deseos, malos pensamientos, cuántas malas actitudes, cuántas malas reacciones a situaciones de la vida. Te rogamos, Señor, que andemos en santidad agradándote, andando en santidad porque sabemos que es tu voluntad y tu voluntad es agradable y perfecta. Oh Señor, te rogamos que tú nos dirijas a cada hermano y a los que no te conocen aún, que puedan venir, que vengan arrepentidos para que entonces ellos puedan entregarse por completo a ti y que entreguen su vida por completo, su cuerpo, alma y espíritu a ti para agradarte viviendo en santidad. En el nombre de Jesús, amén. Dios les continúe bendiciendo.